de Humanidades, profesor asesor, profesores, colegas, estudiantes, miembros de la Academia de Humanidades, participantes de estas 9ª jornadas de Cultura y Cristianismo. Buenos días, buenas tardes, no sé, me pasa lo mismo con Teresa, o sea, entre las 12 y la hora del almuerzo entro en crisis, no sé qué corresponde, así que cada uno lo que sea. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela alguna pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento en que voy a cantar mi historia, u otra historia, que refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda, se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Traigo a colación estos versos iniciales de Martín Fierro, no como simple pregón retórico, sino como una expresión verdadera de mis sentimientos, así como una sincera súplica de ayuda, al cielo en primer lugar, y a la paciencia y bondad de ustedes en segundo lugar, para este cometido. Porque realmente creo que nunca me ha costado tanto preparar una conferencia o un trabajo como en este caso, y eso es verdad. Y el motivo es sencillo, tal cual espero que se vayan percibiendo. Las ideas, palabras, méritos del tema no son míos, sino de mi padre. Y en ese sentido debería quizás ser el trabajo más fácil para mí. Debería ser cuestión de decir qué dijo y se acabó el problema. Empero, al leer, releer, recordar experiencias vivas, palabras que él supo vivir en plenitud, me han implicado un involucramiento personal que temo puede resultar origen de confusiones, tedioso y oscurecer, y por eso mismo la luz que quiero mostrar, ¿no? Desde ya entonces pido disculpas, en serio, reitero, esto va a ser bastante desordenado, porque de hecho, a ver, leí una serie de cosas, preparé una serie de fichas y cuando terminé escribiendo no sé ni una de las fichas que preparé, lo cual no es una virtud, simplemente digo hasta qué punto se fue mezclando todo. Así, avanzando, paulatinamente y como a tientas, he de comenzar con dos agradecimientos que, estimo, nos introducirán de a poco en nuestro tema. En primer lugar, agradezco la generosidad y comprensión de los organizadores de estas 9ª jornadas por haberme no invitado, sino por haber aceptado mi autoinvitación o mi propuesta. Ocurrió que el 25 de septiembre pasado falleció mi padre, don Edmundo Geroncio Villarino, a poco de regresar de un viaje muy especial por España y de manera bastante inesperada, su fallecimiento. Pues bien, estando en Córdoba en los menesteres propios de esos momentos, me llega la primera circular convocando a estas jornadas. Veo el tema, cristianismo y mundo hispánico, y no puedo dejar de pensar en la entera vida de mi padre, en sus esfuerzos de los últimos años en el Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba, en muchos de sus escritos, clases, conferencias, y principalmente en el libro que tenía yo entre manos en ese momento, Don Quijote como ideal de hombre. Que además, perdón, lo tengo acá así para... Esto y no escucharlo a mí es lo que deberían leer, o sea, no sé para qué vinieron. Pero bueno, Don Quijote como ideal de hombre. Y casi sin pensarlo, surgió la pregunta a quienes organizaban esta actividad sobre el posible interés en que hable de este libro. No solo por la pertinencia del tema, sino por la oportunidad de realizar un agradecido homenaje a mi padre. Y es que ciertamente ese libro es, en cierto sentido, la más perfecta síntesis de su vida, de su obra y de su voluntario legado. Como dije, la obra se titula Don Quijote como ideal de hombre y lleva como subtítulo En memoria del cuarto centenario del Quijote, 1615-2015. Sin embargo, esta dedicatoria histórica puede originar una interpretación errónea, ya que señala como fecha de publicación en 2015, 2016 que de hecho terminó de imprimirse, pero no es verdad, esa no es la verdadera fecha. En efecto, esta es la fecha de edición, y diríamos, de la publicación con todo lo que ella implica. Pero el texto que se publica ese año pertenece casi en un 100% a la tesis de licenciatura con la que mi padre se graduó en filosofía en 1969, y que terminó de escribir entre los tiros, corridas, incendios y barricadas de aquel cordobazo de finales de mayo de ese año, y de que últimamente se ha hecho memoria a cumplirse los 50 años, el 29 de mayo pasado. Y yo no simplemente por una cuestión, o sea, soy muy joven, pero me acuerdo perfectamente de los autos quemados, los taxis, cucarachas, Mercedes-Benz que había en
aquella época, porque efectivamente fue en Córdoba muy conmocionante. Como tesis final de grado, este trabajo sufrió una desigual suerte. Según relata mi padre, las exigencias burocráticas administrativas le impidieron culminar su análisis con una tercera parte dedicada a la definición del hombre argentino. Don Quijote como ideal de hombre, la idea era terminar con el hombre argentino. Bien, no pudo hacerlo porque era demasiado largo. Quedaron así una primera parte enfocada al análisis del Quijote, seguido por un diagnóstico de los derroteros modernos, a cuya luz se entiende la ridiculización del caballero de la triste figura o de lo hispánico en general. Es decir, ¿por qué el Quijote? No lo sé. No nos es una figura viva y atractiva. Por otro lado, parece que existieron encontradas y simbólicas disputas en el tribunal. Por una parte, su director, el doctor Abraham Weissman, que no compartía ni religión ni nacionalidad con mi padre, al leer el texto le expresó: usted ha elegido un camino muy difícil, como católico y como nacionalista. Lo comprendo, cuente con mi apoyo. Es decir, no estoy de acuerdo, pero efectivamente dirijo esto. Otro miembro del tribunal manifestó acuerdo, apoyo y defendió el trabajo. Por contraste con el tercer miembro, que objetó la misma naturaleza del escrito, preguntándose cómo era posible que se aceptara su presentación. Es decir, qué tipo de tesis es esta. Obviamente el trabajo fue aprobado, pero no era ininteligible la protesta de aquel que manifestara disgusto. Por razones de turbulencia ideológicas, así como por los derroteros mismos que iba siguiendo la filosofía, Don Quijote como ideal de hombre resultaba una suerte de desafío a la misma idea de filosofía, de saber, de universidad, que imperaba y hoy impera mucho más. La reivindicación de Sócrates y su docencia, culminando en la muerte, lúcidamente aceptada como natural fin de la sabiduría, así como su encarnación por parte de Don Quijote, podría resultar un cachetazo a todo academicismo o sistema científico que pretenda hacerse distintivo y específico del verdadero saber. Y este es el segundo motivo de agradecimiento por permitírseme esta disertación. La coyuntura histórica y política que engendró ese escrito de mi padre lo llevó a rechazar alguna invitación por participar en la carrera docente universitaria y a buscar, en cambio, un público y alumnado más ávido de sabiduría y alejado de tecnicismos que, sin ser necesariamente malos, pueden conducir a una profesionalización de la filosofía y las letras. Pues mi padre acordaba con Don Quijote en que hay muchos que se cansan, cita de Don Quijote, que hay muchos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. Es decir, no vale la pena en absoluto. En este sentido, la Academia de Humanidades, siendo un verdadero ámbito universitario, se me aparece como el rincón más apto para presentar estas tesis, pues precisamente no son tanto para saber, permítaseme la licencia expresiva, cuanto para vivir. Y desde que llegué a Mendoza en 2004 y vi esta academia y a estas jornadas, entendí, se me explicó, lo experimenté, lo escuchamos todos en la mesa académica inaugural de la edición de estas jornadas, que pretendía ser un ámbito principalmente de estudiantes que buscaba completar aquellos aspectos de formación humana que podían ser deficientes en los currículos formales, en procura justamente de profundizar en las raíces de la savia cristiana, alma mater de la universidad y todo saber. Es decir, la Academia de Humanidades justamente lo que quiere acentuar, siempre lo entendí así, es que en general el saber, y en particular las artes liberales y las humanidades, no son algo que se estudia en un libro, sino que implican tradiciones, implican ejemplos, implican muchísimas consecuencias existenciales, y justamente, bueno, en ese sentido es lo menos universitario de la universidad actual. Acercar, en fin, a una juventud sedienta a tipos, arquetipos, ideales, maestros que pudieran transmitir una sabiduría viva, un verdadero amor al saber que, en definitiva, es amor a Dios. Y remarco lo de juventud, porque ella se define precisamente por esa característica, hasta biológica, física, ¿no? Esa característica apertura a lo noble, a lo bello, a lo heroico, y de consiguiente aversión por el interés y el empequeñecimiento egoísta que puede caracterizar la profesionalización del saber y del quehacer universitario. Así creo que en ningún otro ámbito de la universidad actual podría hacer esta exposición. Por eso, nuevamente, gracias a Academia de Humanidades por dejarme este espacio. Como probablemente se hayan percatado,
no pretendo en esta conferencia hacer un análisis, siquiera muchas menciones, de la monumental obra que escribió Cervantes. Intento, en cambio, transmitir algunas de las ideas que expone mi padre, él sí, fruto de análisis y meditaciones, en su Don Quijote como ideal de hombre. Empero, más que una síntesis de la obra, intentaré subrayar algún aspecto que me parece absolutamente esencial de ella y que, al mismo tiempo, le confiere una autoridad sobre quien quiera ser argentino, criollo argentino, debería decir. Por eso justamente me resulta complicada, digamos, la tarea esta. Si solo se tratara de dar una síntesis o un esquema del libro o de otras cosas, ¿no? Bien, es algo al cual estoy relativamente acostumbrado, tiene que ver con mi preparación, sale solo. Más en cambio, si lo que intento es que brille lo que quizás hoy no vemos, y de acudir a juicios de valor, a cuestiones más existenciales, y por ende más personales en este caso, y que por tanto me involucren en forma más directa. Y ahí ya. Bueno. La tesis central del libro es simple y sencilla. Don Quijote es el principio, arjé, el tipo de todo español y de todo criollo. Si yo quiero saber qué soy, quién quiero o debo ser, qué es ser criollo o argentino, es de encarnar al caballero. Escribe mi padre en un epílogo de una página añadido a una frustrada edición del 2005. Cito: dicen que la edición príncipe de la primera parte del Quijote se agotó en América. Pude ver algún ejemplar de ella. Pero lo que es seguro es que Don Quijote vino a América. Sin infantería en aquellos tercios que hizo famosos Flandes, recorrió, civilizó y pobló las inmensas extensiones de los desiertos americanos, quien se afincó y nacionalizó fue el caballero. Güemes abordando a caballo un buque del invasor inglés, los granaderos a caballo de José de San Martín, los colorados del monte de Juan Manuel de Rosas, son los hijos argentinos de Don Quijote. Desdichado como Don Quijote, el gaucho Martín Fierro, libre en Don Segundo Sombra, reencontrada en la contemplación de los baguales y Platón. El padre Leonardo Castellani pensó en su Sancho aprendiz de Quijote. Y para la contemplación de esa Dulcinea argentina que no se ve con los ojos del cuerpo, tuvimos maestros mártires como Yenta y Saqueri, y tal vez el padre Julio Membiel. Otra vez combatiendo jinetes de cazabombarderos, Pablo Carballo, Carlos Rinque, por nombrar algunos de los que viven, entre muchos otros héroes y caídos, demuestran que no ha terminado de morir la patria. En mis hijos y nietos, en mis exalumnos, amigos y en los jóvenes cadetes, ¿volverá a cabalgar Don Quijote? El coro de mártires y de muertos por la patria intercede ante el trono del Cordero. En segunda voz, nuestras oraciones, para que el Señor de la Historia convoque en Argentina nuevamente a Don Quijote. Perdón. Ahora bien, tesis o afirmaciones tan profundas implican dos cuestiones que han de demostrarse o al menos explicarse pormenorizadamente. La primera es cómo es que Don Quijote, personaje literario, loco y destinado a hacer reír, puede ser arquetipo. ¿Y arquetipo de qué? ¿Y en qué consiste su esencia principal, su ser principio? Es decir, ¿qué es Don Quijote? La segunda cuestión es acerca de la autoridad de mi padre, o cualquiera que afirme algo parecido, para realizar aseveraciones de tal tenor, que acabo de decir recién, es decir, ser argentino es ser Quijote. Don Quijote como ideal de hombre, el libro, pretende ser justamente una respuesta a la primera cuestión. Y si bien yo haré alguna alusión al tema, evidentemente en el texto fuente se encuentra mucho más ordenada, detallada y claramente explicado. En cambio, pareciera ser mi parte, yo de centrarme en la segunda cuestión, es decir, con qué autoridad o por qué se puede hablar, alguien puede afirmar esto. A pocos días de fallecer mi padre, un amigo me contó que otro más joven, y que creo nunca lo conoció personalmente, había quedado muy conmovido y le había comentado que con mi padre se moría uno de los últimos hombres que podían ser maestros en Argentina. El comentario me llamó la atención y me ayudó a comprender una difusa percepción que venía sintiendo esos días. Mi padre había muerto en perfecta coherencia a como había vivido.
y con toda la contingencia que se quiera, propia de nuestra condición de hombres caídos y pecadores, redimidos, había vivido como me había enseñado que había de vivirse. Su muerte refrendaba la fidelidad a un ideal, precisamente al Quijote, en un esfuerzo constante, a veces fácil o sereno y otras borrascoso y heroico, por dejarlo traslucir en sus pensamientos, acciones, gustos, elecciones, recuerdos, temas de conversación y entre sus chistes. Siguiendo un axioma jurídico que gustaba repetir con frecuencia, el testimonio de un muerto es irrefutable. Refrendar con la muerte la palabra dada, la enseñanza impartida, es poner por testigo de su veracidad al Dios justo y eterno. Aquel licenciado, el profesor de filosofía, especialmente ética y antropología, a mi padre no lo manifiestan tanto su biblioteca de aunque licenciado y profesor de filosofía, a mi padre no lo manifiestan tanto su biblioteca de filosofía cuanto su colección de películas, clásicos de hace tiempo y de ahora, de discos que persiguen diversas modulaciones de lo bello, las colecciones de libros para el recreo y formación de sus hijos y nietos, sus esfuerzos por armar, pintar o plasmar plásticamente escudos familiares, antepasados y batallas, el esmero en el cuidado de las reliquias familiares, armas, lanzas, sables de sus abuelos militares o de amigos suyos como Bernardo Rocha o el general Gregorio Grau de la Madrid, cuadros, libros, muebles, herramientas de trabajo, así como cuchillos y facones, herencias todas coleccionadas no por su valor monetario, sino por constituir testimonios identitarios y fuentes de modos de vida. Su esfuerzo por respetar, amar y cuidar a su esposa, o el tiempo de dedicación a sus 7 hijos y últimamente a sus nietos, por escuchar y ayudar a sus amigos, por atender a sus discípulos, por dar lo mejor de sí en sus clases y escritos, no era solo una realización de un proyecto personal, una disposición espontánea o unos actos solidarios o bondadosos. Eran principalmente el cumplimiento de una educación, de un mandato recibido, y así un acto de fidelidad a una identidad cristiana e hispánica. Por eso, siempre procuró poner al servicio del bien común o bien de todos, al servicio del bien común o bien de todos, aunque circunstancialmente ello implicara sacrificar bienes o intereses legítimos pero particulares. De hecho, pero bueno, mi padre pasó varios años, bastantes años, cesante justamente por sus enseñanzas, y eso evidentemente lo sufrimos los hijos, especialmente los menores, que eran quienes tenían en ese momento. Y mi padre lo sufría, pero no por eso tenía que dejar de hacer lo que hizo. Por así decirlo, nunca le quedó más remedio que hacer lo que hizo. En ese sentido, comentaba hace unos días con algunos de los aquí presentes que la dificultad que encontraba para esta charla radicaba en la diferencia generacional e histórica que media entre ellos, de mi padre y otros como él, y nosotros, o al menos yo. Nosotros, hijos de la lúcida sospecha e inmunes a ingenuas empresas, caídos ya todos los grandes relatos y conscientes de las falibilidades de la propia historia, incluso de la historia de la Iglesia, podemos estudiar, defender, proponer un cuerpo doctrinario y verdadero. Pero hemos de razonarlo, discutirlo, argumentarlo, en fin, entenderlo. En cambio, Edmundo Ramiro Girón Cesarino escribe, enseña, predica con la autoridad de quien testimonia, de quien es testigo de una luz. Luz que puede ser tan deslumbrante que quizás le impida ver otra cosa, pero que posee el calor y la potencia como para ser fuente de vida, motor de conversión y cambio. Evidencia que resulta motor de las acciones que fueren menester, no por ciego fanatismo, sino por fuerza del mismo bien. Por eso uno permanece siempre libre frente a esa verdad. El Quijote, entonces, no puede ser un ideal de hombre. Lo es, pero con la condición de que lo veamos. Y la humilde confianza que caracteriza esa condición no es precisamente un valor en nuestros días. Es decir, nuestra educación, el modo de vivir nuestra familia y todo, no es justamente el de cultivar nuestras raíces con nuestros antepasados. Y eso hace que perdamos, digamos, ese contacto existencial, experiencial, que es necesario para luego poder testimoniar y continuar una vocación y tener nosotros mismos claro cuál es nuestra misión. Perdón por lo bruto del excursus, lo que estoy queriendo decir, lo que estoy queriéndome decir, quizás se vuelve muy similar. A ver, al escribir esto pensaba también en otro orden de cosas, pero pasa
aquellos que vieron la película Matrix. Estéticamente es otra cosa, nos vamos a otro mundo. Pero bueno, está muy claro, el que vive dentro de la matriz no tiene modo de saber qué es la realidad. Y en cambio, aquel que salió de la matriz y vio la realidad, y salió porque lo sacaron, esa es la realidad, ya no puede volver a la matriz. La puede aceptar y puede decir voy a vivir en consecuencia, o puede querer volverse a la matriz y decir puede no aceptar esa realidad, pero la vio. Entonces el caso aquí está en que si vemos o no vemos, o cómo tenemos que hacer para ver justamente a Don Quijote como nuestra identidad. En este sentido, jornadas como estas, en que se rememoran los hechos del pasado, se veneran nuestros mayores y se procura tender puentes hacia esas raíces fundacionales, son encomiables e importantísimas. Mas ellas no pueden desviarnos de la importancia de la educación cotidiana, la transmisión viva de gestos tanto grandes como pequeños, cuyo contenido es, esencialmente, el ser símbolos concretos de aquellos principios fundadores. Permítanseme al respecto algunos recuerdos muy personales, pero que creo pueden resultar ilustrativos. Mi primer contacto con la obra de Cervantes se dio en unos imprecisos 7 u 8 años de edad, obviamente del hermano de mi padre. Recuerdo la secuencia. Los 3 primeros hijos nacimos en el lapso de 3 años, los otros 4 conformaron un segundo grupo algunos años posterior, y por lo mismo aprendimos a leer y a escribir casi al mismo tiempo. Yo estaría por cumplir 7 años, mi hermana 6, y el menor tendría 4 para 5. Como ocurre frecuentemente en esos casos, los mayores les enseñan a los menores lo que van aprendiendo. Me recuerdo a mi pobre hermano Francisco, como era retado por mí porque no entendía lo que eran sustantivos comunes y sustantivos propios. Creo que estaba en el colegio, pobre, 4 años tenía, pero bueno. Y los menores absorben todo más rápidamente de lo que los mayores, a veces que incluso querríamos. El hecho, nada extraordinario por lo demás, es que hacia 1973 comenzamos a leer los 3 más o menos al mismo tiempo. En ese momento mi padre nos lanzó un reto. A cada uno nos asignó un poema bien castizo. A mí me tocó el romance de la Loba Parda, que se lo podría, si fuera el caso, recitar sin problema, con la consigna de que cuando lo supiéramos de memoria, iríamos a navegar en barco al dique San Roque. Recuerdo cómo la ilusión por la navegación prometida nos impulsó a completar rápidamente la tarea y a ayudarnos en su culminación. Ahora bien, cumplida la aventura, mi padre emprendió más desafiante: leernos, contarnos, explicarnos y representarnos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y pasaban los ratos entre explicaciones sobre qué es un rocín, una cimera, unos dibujos de caballerescas lanzas de ajustar, así como lecturas de selectos pasajes. O sea, era alrededor de él que nos iba contando de algún modo el libro de Don Quijote. Retengo su insistencia acerca del carácter gracioso o divertido que tenía la obra de Cervantes. Teníamos que reírnos con sus pasajes. De otro modo, no los habíamos entendido. O sea, el signo de que habíamos entendido la aventura era que estábamos riéndonos. Por eso se detenía, por ejemplo, en las aventuras del Quijote y Sancho Panza, parando en la venta, que piensa el Quijote que es un castillo, con sus dueños y maritornes, y aquellas andanzas nocturnas, se acuerdan brevemente, para el Quijote en esa venta, está el ventero, está su esposa, Maritorne, o sea, que trabaja ahí, un arriero, y entonces justamente les toca dormir en un sitio todos juntos, y el arriero hace planes con Maritornes, y entonces, bueno, cuando Maritornes va, se encuentra con el Quijote empieza a hablarle como si fuera la doncella que justamente debiera ser. La otra no sabe cómo escaparse, entonces el arriero se da cuenta que pasa algo y va con un palo y le pega una trompada a Don Quijote, que cae sobre su cama todo ensangrentado, y entonces el otro, no contento con eso, va encima y empieza a pegarle, se rompe la cama, y entonces el dueño de la venta, el ventero, se da cuenta que pasa algo, y entonces dice, esta es Maritornes, y entonces irrumpe en la estancia
al grito de ¿dónde estás, puta? Seguro que esto es culpa tuya. Bueno, cosas como esas que están escritas y que son... Dios sabe cómo se las arreglaría mi padre para explicarnos el exacto sentido de esas palabras o hechos. Teníamos esos 8 años, ¿sí? Pero puedo asegurar que para mí El Quijote es una novela amable y divertida, con la que se puede descansar. Si las sentencias y hechos del Lope Hidalgo son doblones de sabiduría en las que se aquilata lo mejor de la cristiandad, no por eso pierden alegría, juventud y lozanía. Por lo demás, obviamente, jamás mi padre me dio a leer su tesis de licenciatura en cuanto tal. Digo, la tesis, cualquiera que la escritura sabe que no es una cosa que uno da, léanla, y menos a los hijos. Entonces, porque lo quiere a la hija. Entonces. Sin embargo, al leerla ahora ya publicada, no puedo dejar de reconocer sus constantes dichos y enseñanzas. Todos aquellos romances y sonetos, las historias de la Reconquista Española, las menciones a las obras de los siglos de oro, en fin, todo lo que fue dejando caer en mí como sentencia o consejo, como ejemplo u objeto de admiración, todo lo que recuerdo lo encuentro ahora en esas páginas. Y es que todo eso era, ya a los 20 maduros años, su vida, y lo siguió siendo hasta su muerte. Mi padre murió a los 13 días de haber regresado de España. Había viajado a visitar a mi hermano menor, monje de ramas contemplativos del Verbo Encarnado, y a dar unas conferencias cuyo tema común de todas las conferencias que dio era las obras de la hispanidad en las Indias Occidentales. Todo este proceso que están haciendo, digamos, diversas personas de América, de irles a decir a los españoles que es España. Sobre ese viaje escribe mi hermano Tristán, que es el monje. El diálogo cervantino en el que el Quijote le explica a Sancho en muchos son los andantes, pero pocos los caballeros, me vino a la mente al pensar en los miles de turistas que visitaron España simultáneamente con mi padre. Sin embargo, sin menospreciar a nadie, pienso que diferencia abismal había en las motivaciones e intereses entre unos y otros. Muchos habrán pisado suelo español, pero pocos lo besaron con sus pies como lo hizo papá en cada paso que daba, animado por la gratitud y el amor a la patria que forjó su espíritu. Miles habrán venido a conocer a España, mientras que este hijo de algo que la llevaba grabada en el alma como parte de su identidad, vino a recordarles a los españoles su grandeza única. Muchos habrán sido andantes, pero pocos tan caballeros, pocos tan agradecidos con esa patria y tan felices de contemplar su grandeza. Apenas llegado, ya comenzó a darle sabor al viaje cuando ante las escaleras mecánicas que nos sacaban de las profundidades de la tierra del sur de Madrid, papá agradeció el ahorro de esfuerzo, recordando una cuplilla que dijera a su abuelo: para las cuestas arriba tengo mi mulo, que las cuestas abajo yo me las subo. Más allá de la innegable emoción de visitar lugares hermosos y de gran importancia histórica, lo que hacía únicas esas visitas era la presencia de papá. Rezar junto a él por esos hombres que nos precedieron en la fe, admirar sus hazañas esperando alguna vez imitarlas. Qué alegría la de papá al visitar a sus abuelos, como él los llamaba. Siempre insistía que lo que sabía de historia española era por investigar en chismes de familia, pues lo aprendió estudiando la genealogía familiar. Es imposible en letras y papel contar la experiencia de recorrer España al lado de mundos Geloncio y Yarino. Ni 1.000.000 de guías turísticos podrían suplir a ese hombre que hablaba de lo que sabía por ciencia de amor, como un sabio. Quienes lo conocieron y tuvieron el gusto de escuchar sus explicaciones visitando las reducciones jesuíticas de Córdoba, Argentina, podrán comprender algo de lo que digo. Pero siendo España más rica cultural e históricamente que Córdoba, la figura de papá se agigantó y fue sacando de la riqueza de su memoria prodigiosa y de su sabiduría madurada por la fe, anécdotas, poesías, reflexiones, que hacían de cada visita una auténtica y estricta contemplación. Tenía el extraño don de abrir a la trascendencia cualquier situación por medio de las llaves de la belleza, la bondad, la verdad, el bien, el ser. Para papá, peregrinar por España, recorrer sus caminos, no era solo un trasladarse de un lugar a otro, sino más bien ir buscando en sí mismo la huella dejada en su alma por la historia de ese lugar. Era un reencontrarse, un reconocerse.
porque aunque en algunos de los sitios visitados nunca había estado físicamente, su alma los había gustado hacía mucho y estaban guardados en su corazón como sus más preciados tesoros. Basta un montón para muestra. Al llegar a Toledo, mi padre comenzó a preguntar, cito de nuevo, a todos y a cada uno de los guías turísticos si sabían dónde estaba el antiguo Palacio de los Corregidores, en cuya escalinata estaba grabada la siguiente inscripción tomada de las instrucciones de don Gómez Manrique, corregidor, que las escribió para enseñar a regir a los reyes católicos. Ya la cara de los guías denotaba extrañeza, o sea, la pregunta no sabían de qué estaba hablando. Pero se tornaba en asombro cuando comenzaba a recitar los versos. Nobles, discretos varones, que gobernáis a Toledo, en aquellos escalones desechadas aficiones, codicias, amor y miedo, por los comunes provechos dejados particulares, pues Dios os hizo pilares de tan riquísimos techos, estad firmes y derechos. Lamentablemente al final no encontraron el castillo, el Palacio de los Corregidores. Si en el 2000 mis padres habían peregrinado a Roma, ahora mi padre recogía y se hacía presente en acto su vida entera. El Quijote español, hecho criollo, que ahora retornaba como Quijote argentino a defender a su patria. En un texto que tituló Esta hispánica historicidad, desarrollaba los fundamentos de esta actitud. Escribía, y este era mi padre, todo lo que alguna vez no fuimos y todo lo que alguna vez dejará de ser, cambiamos en el tiempo. Sin embargo, no es lo mismo ser temporal que ser histórico. La historicidad es propia del espíritu creado, que tiene principio y tiempo, pero que en su interioridad recoge una genealogía. Por algo San Mateo empieza su evangelio por la genealogía de Jesús, y San Lucas, después del bautismo, expone la genealogía como fuente de autoridad con que inaugura la vida pública. Continúa el texto un poco, por tiempo lo resumo simplemente, como en la genealogía de Jesús está presente todo Israel, está presente todo el plan de salvación, incluso todas las miserias que también están presentes en esa historia, ¿no? Entiéndase, dice entonces, que análogamente esto vale para cada uno. Por eso los pueblos sabios retienen la memoria de las genealogías como retienen, quizá idealizadas, las memorias legendarias y los mitos originarios que les hacen ser la identidad común que son. Una nacionalidad es una transmisión ininterrumpida de servicios, de sacrificios, de entregas que honran y obligan a los descendientes. Como hay una herencia genética que tiene su historia, hay una herencia económica, pero sobre todo hay una herencia espiritual, que es cultura, como es vocación y es misión histórica. Como la familia es natural, la patria es natural, porque en ella se completa el hombre, se perfecciona hasta lograr ser lo que debe ser. Lo natural en el hombre es la cultura. Y sin familia y sin nación, la naturaleza no estaría completa, no se perfeccionaría hasta ser plenamente humana. Y como naturaleza caída no sería perfecta sin la iglesia. Patria, familia, como iglesia en el cristiano, son parte de mi ser, son yo mismo, porque me han hecho como soy, al modo como la causa está presente en el efecto. No es mi derecho a optar, porque no es mi libertad la que elige mi ser. Soy lo que me han hecho ser mi Dios, mi patria y mi familia. Todo lo debo. Todo lo debo. ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido? Me cuestiona San Pablo. Antes que sujeto de derecho, nací sujeto de deberes. Debo una deuda que nunca alcanzaré a pagar del todo. No elegí ser, todo me lo regalaron, y por mis padres y la identidad de mi nación, recibí siglos de civilización de los que no terminaré de ser consciente, pero que están en mí. Si no posesión actualizada, sí como obligación. Dios, nación y familia no se eligen. Ante ellos no soy libre, porque nunca podré pagarles tanto como les debo. Por eso es bueno el sacrificio por Dios y por la patria, como decían los héroes malvineros. Porque todo eso recibido es mi riqueza. La sangre de los organismos históricos es la tradición que alimenta con lo valioso del pasado y es enriquecida por cada generación familiar, que, aunque no es la tradición familiar cuando no es la tradición familiar, una cierta ortopedia de ella es la escuela. Y los clásicos, los que no pasan de moda, los que fueron valiosos de una vez y para siempre, como los próceres y los mayores ejemplares, son el alimento transmitido, son mi herencia. Así, soñé atravesar el ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, y aunque fuera a mi humilde manera de criollo, en un overo rosado y frente nuevo parejito. Va citando mi padre ahí varios textos que no me detengo,
de poetas españoles, o el último del Fausto de Stanislao del Campo. Pero modeló mi aspiración, termina esa parte del texto, pero modeló mi aspiración Don Quijote, y eso para siempre, porque hizo mío el asalto a los molinos de viento, aunque me revolcaron 5 veces, con 5 cesantías y otras persecuciones. Siempre en defensa de las causas perdidas, aparentemente, pero con la fe intacta, en el que no pierde batallas, que Dios defenderá mi causa, pues yo defiendo la suya, como dice el príncipe constante. Llegado a este punto, yo debería ofrecer una aunque sea brevísima síntesis, justamente de los motivos por los que el Quijote es nuestro modelo y explicar algunas de sus virtudes. Dada la hora, hay que acortar. Simplemente diré, para Edmundo General Villarino, como para muchos otros, en el Quijote Cervantes, lo que voy a decir está mal, aplica un truco retórico. No aplica un truco retórico. Simplemente escribe lo que debe ser, pero para poder explicarlo tengo que decirlo así. Aquel hijo de algo que a fuerza de leer libros de caballería va olvidando su vida cotidiana y perdiendo su hacienda, o, en sus propias palabras, Cervantes, tanto se enfrascó en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo, y que, consecuentemente, tomó la determinación de hacerse caballero andante. Ese Don Quijote, digo, realmente, es quien luego es un ser superior y excepcional, este Don Quijote, digo, realmente es quien, luego de un superior y excepcional ejercicio contemplativo, ya no ve lo que las cosas son, sino lo que están llamadas a ser, según su verdadero destino y según el plan de Dios. Más allá de que el Quijote efectivamente es un libro para divertimento y para que uno se ría, es que en todas las aventuras, o sea, ese ver un castillo en una venta, ese ver en Maritornes la doncella, ese ver en el corregidor aquel que puede hacer justicia, o sea, constantemente está viendo lo que debe ser y no lo que es. De ahí el origen de las burlas, pero de ahí el origen justamente de su ser fuente de vida. Por eso, porque Don Quijote es el criollo español esencial, es que es el paradigma, el arquetipo de español criollo argentino. Y así mi padre podría seguir enraizándose. Con don Pedro de Mendoza desembarcamos en 1536 en tierras rioplatenses. Y aunque veníamos de 3 reyes sin ninguna reina, ese se refiere a un texto que escribió tiempo A, emparentamos con caciques que nos dieron princesas por abuelas y fundamos ciudades y nos multiplicamos en esta humilde soledad verde y sonora de las extrañas ínsulas de Allende, donde un mar de grama en cielo añil se extiende de profunda quietud aquietadora. Pampa vibrátil, hija de la aurora, desde el río, cual mar alande duende, nacida a ser, si su razón no vende, de la indígena América, señora. Estos son versos de Castellano. Y aquí permanecemos a pesar de los gobiernos, y así nos reconocemos, criollos de estirpe hispánica, que venimos de los que hicieron patria con su sangre, y la de los agresores, que se gastaron en auras y en papeles, transmitiendo una herencia que nos honra conservar, porque sin ella no somos. ¿Cuál es mi tiempo? Me siento cómodo en los siglos de la Reconquista, en los tiempos de los descubrimientos. Rezo con Juan de la Cruz y Teresa, o con Fran Luis, o con José María. Argumento con Vitoria, me alegran Lope, Tirso y Calderón, me divierte y admira Quevedo, me conmueve Zorrilla, me identifico con Jiménez, me recreo con los Machado, y disfruto con Benito Lynch o con Juan Carlos Neira. Aprendo con Yenta, Castellani y Lidia Lozada, en el cielo soy hablar español, todos mis contemporáneos, y yo también soy ellos. Y termino yo citando algunos párrafos del último epílogo del libro de mi padre. En el caso argentino, es muy justo y piadoso reconocer antepasado a Don Quijote. A ver, mi padre citó ahí, llegamos acá en 1936, se refiere a la expedición en la cual venía como segundo Domingo de Lara, que después sube a, bueno, termina como fundando Asunción del Paraguay, y ahí justamente no había otra cosa, el único modo
poder hacer la paz y convencer a los guaraníes y salvarlos de los carios que los estaban atacando, era justamente el matrimonio. Entonces se termina casando Domingo de Ayala con una india aborigen, después llamada Leonor de, o sea, en Paraguay llamada Leonor de América, y cuya hija, bueno, una de sus hijas, Úrsula de Irala, justamente después de esa abuela mía, Claricia, pero lo cuento todo esto porque justamente el gran problema de venir al Río de la Plata es que acá no había nada, o sea, uno podía ir a México y encontraba cosas. Acá de hecho se murieron de hambre en la primera expedición, o sea, ¿no? En el caso argentino es muy justo y piadoso reconocer el antepasado de Don Quijote, porque sin espíritu quijotesco, ¿quién se internaría y quién se afincaría en el territorio más pobre del imperio? En una tierra sin oro, ni plata, ni metales valiosos, sin asilo y sin comida, apenas poblada por unas cuantas almas, más o menos nómades en busca de alimento, más o menos feroces en busca de rapiña. Hay que ver que había varias de las tribus pequeñas, que justamente eran pequeñas y por eso no crecían, porque practicaban antropofagia, o sea, se robaban las cosas y cuando no había se comían entre ellos. Por eso no crecía, digo, San Luis Córdoba, los comechingones, sin ir más lejos. Bueno. Pero esas almas, almas que convertir, almas que educar, almas para fraternizar, almas para celebrar alianzas de tratados y de sangre, para hermanarse bajo el amparo del mismo Padre Celestial. Don Quijote anduvo hasta Argentina, en Martín Fierro y en Segundo Sombra, y se lo vio últimamente contra molinos de viento montando viejos aviones en la gesta de Malvinas. ¿Será lo que deba ser o no serás nada? ¿Serás Quijote o no serás argentino? Las masas de turistas vitalicios, nacidos y muertos en tierra argentina, pero sin asimilar jamás lo nacional, pueden dar una media estadística del ser vulgar, nunca del ser nacional. Vuelvo a lo que enseñaba Weisman. No lo que el hombre ha sido, sino lo que el hombre ha querido ser, da la pauta de lo que el hombre es. Una nación jamás será otra cosa que lo que han buscado ser sus santos y sus héroes, aunque pueda ser más grande cuanto más fiel sea a ellos su pueblo. No hay otra pedagogía argentina que la de San Martín, de Rosas, de Yenta, de Sacheri. Las almas que no se les parezcan, que no se esfuercen por ser como ellos, no son almas argentinas, aunque los cuerpos hayan nacido y muerto aquí. No pertenecen a la historia, con mayúscula. Y continuó más abajo. No hubo ni habrá otra Argentina que la que entró en la historia en 1520, cuando el Señor de la historia se hizo realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, durante la invernada de Magallanes, la que tiene continuidad familiar rioplatense desde 1536 y continuidad jurídica como Estado desde el 29 de junio de 1955, declarado Día de la Argentinidad Fundacional. Todas las celebraciones de bicentenarios que se quieran podrán arrear conciencias de turistas vitalicios, pero no pueden cambiar la realidad de nuestra historia patria, viva aún y para siempre, en el alma inmortal del verdadero ciudadano. No pueden despojar ni a San Martín, ni a Rosas, ni a Yenta, ni a Sacheri de la patria que testimoniaron y han llevado consigo hasta el trono del Cordero. Ser argentinos es nada más que ser Quijotes como ellos. Nada más y muchas gracias. Como verán, bien poco terminé hablando del libro, pero bueno. Muchas gracias, Santiago. Ahora abrimos el espacio para preguntas, si encontramos el micrófono. Y si no, levantamos la mano y... Hiciste muy bien en hablar menos del libro, que está ahí para que lo leamos, y más de tu padre, sobre todo para los que no hayan tenido la gracia de conocerlo. Y la verdad que lo has hecho muy bien, porque tu padre era eso. Tu padre era el Quijote, tu padre era un caballero hispánico, y cualquiera que haya gozado tan siquiera un momento de su hospitalidad, sin duda tiene que tener ese recuerdo entrañable que creo que has sabido transmitir muy bien. Muchas gracias. Puede preguntar del libro que no hablé, por ejemplo. Claro, uno puede decir, ¿y qué decía? No sé. Si hay preguntas, voy a preguntarle.
Vos en particular podés no preguntarle, no pasa nada. Pero bueno. Ahora sí voy a preguntar. No, después de que has spoileado completamente lo que yo voy a decir esta tarde, te puedo hacer una pregunta incómoda y ponerte mal, por una cuestión de mera venganza nada más. Pero, como somos amigos, primero te quiero agradecer porque comunicaste una vivencia y lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Y no es una vivencia puramente emotiva, me explico. Es decir, has comunicado una idea que ha usado de la emoción, pero lo que nos queda es la idea. Y eso te lo agradezco mucho. Bueno, ahora yo me tengo que tranquilizar. Pero no tengo el agua que vos tenías que podías ir usando. ¿Qué podía hacer? Claro, sí. El viejo truco del agua. Sí. Lo segundo que te quiero preguntar, ya que arruinaste completamente lo que yo iba a decir esta tarde, es si esto que mencionaste respecto de la lectura cristiana del Quijote, ¿has encontrado algún fundamento científico? Yo voy a tratar de hacer exactamente lo que has hecho vos, es decir, pienso exactamente así respecto de pasajes maravillosos como el de el ataque a los molinos, ¿sí? Incluso puedo argumentar un poco algo más a lo que ya has dicho respecto de por qué fracasar, por qué se ve el fracaso continuo, ¿no? Pero te quería preguntar si tienes algún fundamento más que un corazón cristiano que lee algo que está escrito en clave cristiana, ¿sí? Algo que a un investigador de CONICET deje tranquilo, digamos, ¿no? Que pueda estar la cita que diga esto es así. Gracias. A ver, la pregunta es muy complicada, ¿por qué no? Pasa lo siguiente, yo he leído el Quijote, pero en este caso realmente no lo agarré hasta ayer porque, a ver, cuando cité una cosa la cité de memoria y entonces después fui a ver si efectivamente era así o no. Y fue la única vez que lo agarré últimamente. Entonces, Liliana Pinchiroli de Karate, que hace una pequeña introducción a este libro, tiene algunas citas, entre comillas, eruditas, que podrían servir y que son la única pista que podría ofrecerte. De todos modos, lo poco que yo conozco, y por ejemplo, desde Unamuno pasando por el mismo en su momento Borges, son opiniones de muy verdaderas o muy falsas, pero siempre de grandes hombres y con juicios de valor. A nivel de crítica literaria, realmente no sé, y no sé si uno podría contar esto a nivel de crítica literaria, quizás sí, pero no lo sé. En principio, tal cual, mi prejuicio sería que no, porque me pierdo en los géneros, me pierdo en, no sé, en otro tipo de cosas, y no en captar, a ver, toda la primera parte del libro de mi padre es Don Quijote como ideal metafísico, entonces sí, bueno, hasta qué punto es un tipo y un tipo esencial, y va diciendo, bueno, como, digamos, el porqué del fin, el porqué de un montón de cosas, bueno, no es por ser malvado, pero es evidente que el Quijote está llamado a fracasar en todas sus obras, como estamos llamados a fracasar nosotros justamente para tener éxito, porque estamos reviviendo, o deberíamos estar reviviendo justamente a Cristo, que para triunfar muere en la cruz. Y justamente por eso es que el Quijote tiene que, y lo sabe y se lo dice a Sancho Panza más de una vez. Perdón, no he logrado darte respuesta satisfactoria. Yo tengo otra pregunta, aprovechando también que hay muchos estudiantes, digo, el fervor o esa mirada que tiene el Quijote, digo, la carrera ya es suficiente para matarte el fervor y ser estos estudiantes racionalistas que somos, que no vamos a sacrificar la lucidez, la lectura racional o lúcida sobre nuestra propia historia a una costa de perder la propia identidad, ¿no? Esta generación que somos, ¿no? Bien, tan lejana a la de tu papá. ¿Qué consejo le darías a un estudiante como contrapeso a esa... Bueno, la pregunta es buenísima. En un momento de la escritura, de mi trabajo, justamente uno dice, bueno, si esto es así, ahora, ¿qué digo? Intenté responderlo de algún modo con ejemplos, porque, o sea, sin formularlo como así, bueno, después de este tema toca este otro. Porque, a ver, yo la respuesta que puedo dar es un poco la de mi padre, es decir, es la constante inquietud por
ver, por ejemplo, leer libros, ver películas, en la misma, o sea, buscando ahí lo permanente, lo universal, donde está lo cristiano, y al mismo tiempo, bueno, digamos, vas haciendo tu colección, que además la colección de mis hijos supuestamente conservarían seguramente una parte de la mía si era buena, y añadirían otras. Bueno, o sea, y ese esfuerzo, al mismo tiempo enraizado en las historias familiares. A ver, es gracioso, pero un poco como una cuestión familiar. Mi padre escribió en el 69, bueno, que salió publicado en el 2015, este libro. Al mismo tiempo, o mejor dicho, a directa consecuencia, en los años, principios de los años 70, escribió un texto que en este momento no tiene mucho ni título ni autor, porque lo escribió con seudónimo, estamos con una serie de problemas editoriales, digamos, que así que estoy un poco atado a la hora de dar señas. Pero el título concretamente era, puesto que estaba el problema de la guerrilla, estaba el problema de subversión y todo acá, así, cómo tenía que actuar un soldado cristiano. Pero no era un texto de ética diciendo, a ver, qué está bien y qué está mal. La preocupación de mi padre era cómo hacerme santo combatiendo esto. ¿Sí? Cómo ser el Quijote, cómo ser un caballero andante culminando, que esto sea una empresa civilizadora, que no sea simplemente ganar una pelea a los tiros. Y bueno, y eso. Y a continuación, mejor dicho, después cuando el tiempo se lo fue permitiendo, escribió un libro más familiar que se llama De Ande Vengo, que ahí, digamos, todas unas... O sea, se remonta, dice, vengo 3 veces y ninguna reina, porque hay algún rey que efectivamente lo que hizo fue borracho, a los 19 años, violar a su hermana en la noche, y así nació una hija que es... O sea, pero se remonta hasta el siglo IX. Y al mismo tiempo escribió un libro que salió publicado que se llama Las Gracias y Desgracias de Argentina, que es un poco la historia de mí. Y al mismo tiempo estaba escribiendo, que no lo terminó, pero bueno, tenemos que ver el estado a ver si, digamos, qué se puede publicar, que se llama Recuerdos Impolíticos. Y entonces, ¿qué quiero decir? Hay una cuestión de ejemplaridad, o sea, de encarnación y ejemplaridad por, digamos, por lo clásico, que me parece que es lo que podemos transmitir, y que es el puente, es el necesario. O sea, nosotros estamos llamados a hacer puente necesariamente. Es verdad que si yo me olvido de eso y si yo no hago un esfuerzo por cultivar eso, yo me encuentro parado directamente al otro lado. O sea, yo me encuentro diciendo, bueno, ahora voy a estudiar al Quijote o a estudiar lo que dice Juancito o que dice Edmundo Germán Villarino. Pues sí, no se trata de eso. Ahora, ¿lo podemos hacer con la educación? Sí. Es más, estamos llamados a eso. Y la última parte, la primera parte del libro este es Don Quijote Educador. Y justamente hablando de eso. Y eso fue lo que hizo España aquí. Y eso fue lo que hizo un modo muy notable España en todo, digamos, de México hasta Bolivia, donde justamente cuando España dejó de ser docente, porque echaron a los jesuitas, porque se cortó. Y es el día de hoy, uno ve los indios aymara y ve los quechua y todo, que aprendieron lo que aprendieron hasta 1800. Eso lo conservan tal cual. Y después de eso no aprendieron más nada. Pienso que el esfuerzo es cómo nosotros convertirnos en docentes de esto. Y eso que hacía tu papá siempre, de estar buscando la raíz, el origen y mantener como vivo, no eran antepasados que ya estaban muertos y enterrados y no tenía nada que ver, sino que eso seguía siendo parte de su vida cotidiana y te transmitía eso. Buscar eso, ¿no? Mantener el cuidado de la raíz y vivas las tradiciones. Sí, exactamente. Bueno, me parece que ya va siendo la hora de almorzar y de poder decir claramente buenas tardes, entonces. Gracias, Santiago.
Retomamos entonces la actividad a las 16. Aquí. A escuchar a algo que no sabe lo que va a decir. Claro, claro. Bueno, venimos a la